Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a hablar de los jeroglíficos egipcios. La escritura fue muy importante para mantener la cohesión del Estado egipcio. La alfabetización se concentraba en una élite educada de escribas. Ser escriba era la aspiración de cualquier egipcio de ascendencia humilde. El sistema jeroglífico fue siempre difícil de aprender y, en el transcurso de los siglos, se complicó aún más al aumentar el número de signos jeroglíficos hasta unos pocos centenares. Los jeroglíficos egipcios eran un sistema de escritura inventado por los antiguos egipcios. Fue utilizado desde la época predinástica hasta el siglo IV. Los antiguos egipcios usaron tres tipos básicos de escritura: jeroglífica, hierática y demótica. Esta última corresponde al período tardío de Egipto. La escritura jeroglífica constituyó posiblemente el sistema organizado de escritura más antiguo del mundo y era utilizada principalmente para inscripciones oficiales en las paredes de templos y tumbas. Con el tiempo evolucionó hacia formas más simples, como el hierático, una variante más cursiva que se podía pintar en papiros o placas de barro. Más tarde, y debido a la creciente influencia griega en el cercano oriente, la escritura evolucionó hacia el demótico, fase en la que los jeroglíficos primigenios figuran bastante estilizados, produciéndose la inclusión de algunos signos griegos en la escritura. Etimología. El término proviene del griego hieroglíficos, compuesto por hieros, sagrado, y glifein, grabar, cincelar. Es una contracción de la expresión ta hieroglífica gramata, la escritura jeroglífica, que deriva de hieroglifos, usada en la antigüedad para el artesano grabador de los jeroglíficos. Originalmente, el término griego es un calco léxico del egipcio mdwntr Medu-Neter, que significa palabras del dios. Por extensión, el término jeroglífico usado desde la antigüedad era también aplicado a otros símbolos de carácter pictórico. De ahí deriva el pasatiempo denominado jeroglífico, así como el nombre aplicado a otras escrituras antiguas como los jeroglíficos anatolios o los cretenses. Y evolución. Se estima que la escritura jeroglífica se comenzó a utilizar hacia el 3300 a.C., aproximadamente en la misma época en la que surgió la escritura cuneiforme en Mesopotamia. Fue empleada durante más de 3600 años, pues la última inscripción conocida fue grabada el 24 de agosto del 394 y se encuentra en el templo de File. Durante muchos años se consideró que la muestra más antigua de escritura jeroglífica egipcia era la paleta de Narmer, encontrada durante unas excavaciones en Hieracónpolis, la moderna Khan al-Ahmar, en la década de 1890, que fue datada de casi 3200 a.C. Sin embargo, en 1998, en nuevas excavaciones en Abidos, fueron halladas muestras de proto-jeroglíficos datados del periodo Naqada 3A del siglo 33 a.C. Desde la época del Imperio Antiguo, la escritura jeroglífica egipcia fue un sistema en el que se mezclaban logogramas, signos consonánticos simples, dobles, triples e incluso de 4 o más consonantes y determinantes, signos mudos que indicaban a qué familia conceptual pertenece una palabra. A partir de la dinastía 18, los escribas empezaron a usar cierto número de signos consonánticos dobles silábicos, S3, B3, K3, etc., para transcribir los nombres semíticos o de dicho origen. Pero este tipo de escritura quedó exclusivamente restringido hasta el ámbito. Los símbolos eran también figurativos, representaban algo tangible, a menudo fácil de reconocer incluso para alguien que no conociese el significado del mismo, ya que
Para diseñar la escritura jeroglífica, los egipcios se inspiraron en su entorno, objetos de la vida cotidiana, animales, plantas, partes del cuerpo, etc. Durante el antiguo, medio y nuevo imperio se calcula que existían alrededor de 700 símbolos jeroglíficos, mientras que en la época greco-latina su número aumentó a más de 6000. Los jeroglíficos se grababan en piedra y madera o bien en el caso de la escritura hierática y demótica con cálamo y tinta sobre papiro, ostraca o soportes menos perdurables. El empleo de los jeroglíficos grabados se limitaba a los dominios en los que la estética o el valor mágico de las palabras adquirían relevancia: fórmulas de ofrendas, frescos funerarios, textos religiosos, inscripciones oficiales, etc. La escritura hierática era de grafía más sencilla, reservada a documentos administrativos o privados y generalmente utilizada sobre papiro o ostracón, fragmentos cerámicos e incluso tablillas de madera. Los egiptólogos la distinguen de los llamados jeroglíficos lineales que se pintaban sobre los sarcófagos de madera y en los textos del libro de los muertos. Los jeroglíficos lineales conservan el aspecto figurativo de los jeroglíficos grabados, pero los trazos son mucho menos precisos que en estos últimos. A partir de la época saíta, dinastía 26, la escritura hierática fue parcialmente reemplazada por una nueva escritura básica, la demótica. Se trataba de una simplificación extrema de la hierática reservada a las actas administrativas y a los documentos de la vida cotidiana. De ahí su nombre de escritura popular. La escritura hierática se usará preferentemente para transcribir textos religiosos o sacerdotales, conjuntamente con la escritura jeroglífica, de ahí su nombre de escritura sacerdotal. En la época ptolemaica, el griego se irá imponiendo progresivamente como lengua administrativa. Del año 146 a.C. en adelante, los contratos escritos exclusivamente en demótico pierden todo valor legal. El copto es el último estadio de la lengua y escritura egipcia. Aún se emplea en nuestros días, pero solo como lengua litúrgica. Se escribe utilizando el alfabeto griego junto con 7 caracteres demóticos para transcribir fonemas no existentes en griego. Aparte de esto, la escritura egipcia no ha sido empleada nunca más para transcribir ninguna lengua moderna. Si les gustó el video, denle like, compartan y comenten. Muchas gracias.